Mucho gusto. En esta primera parte vamos a hablar sobre el resumen de lo que fue la lectura de López Medina y Diego Eduardo respecto al manual de escritura jurídica concerniente a la página 55 a la 92. En esta sección el autor se enfoca como tal en explicarnos a nosotros como lectores cómo se debe construir textos jurídicos claros, coherentes y que sean entendibles para el público al que va dirigido. Señala que la escritura jurídica no debe ser vista como un simple requisito formal, sino más bien como una herramienta fundamental para pensar en el derecho y comunicarlo adecuadamente. En síntesis, lo que nos quiere decir esta lectura es que el proceso de escritura jurídica debe iniciarse generando ideas, o como nos mencionaba en este texto, el loco pensador. El loco pensador era quien empezaba con esta lluvia de ideas, estas ideas esparcidas por todo el texto, que como tal no concluyen o no nos llevan a una buena eh, escritura jurídica. Entonces, nos mencionaba que a partir de esta idea van empezando a ingresar otros actores en la trama, como el carpintero. El carpintero es quien empieza estas ideas que se encontraban divagadas, sueltas por el loco pensador, las empieza a estructurar un poco de mejor manera. Pero sin embargo, el trabajo de escritura jurídica no llega hasta ahí, pues también debe pasar por otro aspecto o por otro punto, que en este caso sería el arquitecto. Él, o nosotros mismos, en esta etapa de arquitectos, de nuestra construcción jurídica, de nuestro texto jurídico, lo empezamos a poner de mejor manera, ¿sí? Lo planteamos de mejor manera, lo estructuramos de mejor manera, empezamos a quitar palabras que están de más, palabras que deben a una ambigüedad. Entonces, una vez que ya llegamos a dejar casi el texto como nos gustaría, en la lectura nos menciona que debemos dejar de pasar un tiempo. Es un tiempo prudencial, no nos especifica el tiempo como tal. Pero lo que sí nos menciona es que ahí entra otra etapa de nosotros, que es el juez. En esta parte lo que se hace es dar lectura completa a todo lo escrito por el loco pensador, el arquitecto, el carpintero y el arquitecto hasta llegar al juez. Que como tal, aquí en este punto, lo que buscamos es que las ideas se encuentren correctamente organizadas, que exista claridad para que el mensaje sea comprensible, que exista precisión para evitar ambigüedades o vaguedades innecesarias y que el texto sea coherente. Y además de esto, que sea entendible para la audiencia a la que va dirigido. Que no sea simplemente un trabajo de hacer por hacer, escribir por escribir, sino que lo hagamos de una manera adecuada. Finalmente, en esta lectura se insiste que para mejorar la escritura debe existir como tal una revisión constante, ¿ok? Para corregir errores gramaticales, eliminar repeticiones, ordenar mejor las ideas y afinar el estilo. Para López Medina, escribir bien en derecho no solo es un reto técnico, sino es una práctica intelectual continua. Bueno, ahora presentaré el resumen del texto de Parra Cortés y Caicedo Tapia. Especialmente en esta lectura se hace un análisis de sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, en donde se relacionan los derechos con la naturaleza. En esta parte los autores explican que a partir de la Constitución del 2008 de Montecristi, Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer a la naturaleza como sujetos de derecho, lo que cambió profundamente la forma de entender como tal a la protección ambiental. El artículo revista varias sentencias de la Corte Constitucional y desarrolla y aplica derechos, en particular al medio ambiente como tal. En esta lectura se revisan 3 puntos importantes, los cuales vamos a ver a continuación. El primero decía que la naturaleza no solo debe ser protegida, sino que también necesita ser restaurada. Esto nos quiere decir que cuando se produzcan daños ambientales, existen obligaciones más fuertes para el Estado y los ciudadanos que están contaminando como tal el medio ambiente o dañando el ambiente, porque recordemos que actualmente la naturaleza es sujeto de derechos. Como segundo tenemos la sentencia, que en esta nos muestra una evolución a los casos iniciales. La Corte empieza a aplicar de manera limitada estos derechos,
pero con el tiempo ha ampliado su alcance. Hoy se reconoce que estos ecosistemas tienen derecho a existir, regenerarse y mantenerse en equilibrio como tal. El tercer punto del análisis de la Corte Constitucional, como tal, ha fortalecido mecanismos como la acción de protección, permitiendo que cualquier persona dentro del Estado ecuatoriano pueda demandar la defensa de la naturaleza, incluso si no es afectado directamente. ¿Okay? Esto es una parte muy importante. Esto como tal favorece la justicia ambiental y convierte a la ciudadanía en un actor activo, una persona que va a defender los derechos de la naturaleza. Así no se ha afectado principalmente esta persona, ¿sí? Como tal, el capítulo concluye afirmando que la jurisprudencia ecuatoriana es un referente internacional y que aunque todavía existen desafíos para su aplicación práctica o correcta, representa un avance significativo para los derechos del medio ambiente.